puede suscribirse, que es completamente gratis. Y no se olvide, ya están activadas las estrellitas en la página de Sanvipro para pues que pueda colaborar con la causa. Así que, bueno, vamos a empezar. Grecia, qué placerazo nuevamente, un gusto tenerla por acá. Empecemos hablando, para presentar un poquito de su currículum, es licenciada en nutrición y dietética, ¿verdad? Trabaja como especialista en el programa de primera infancia de FUSAL, que antes me decía usted que era conocido como Libras de Amor, ¿verdad? Libras, sí. Que obviamente es un programa nacionalmente conocido. Y también pues la podemos encontrar en Oncosabi, ¿verdad? Que es la clínica de especialidades acá en San Vicente. Así que amigos, ya saben, ahí está la licenciada para que también la puedan contactar. Empecemos con las preguntas básicas. ¿Qué hace un nutricionista y dietista? Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado el día de ahora. ¿Qué hace un nutricionista y dietista? Pues hacemos un montón de cosas, nos podemos desenvolver en muchísimas áreas, pero principalmente, digamos que la más conocida es el área clínica, donde se le puede dar acompañamiento nutricional a pacientes con diferentes condiciones o enfermedades que necesitan, a la par de su terapia médica, también un acompañamiento nutricional para poder mejorar su salud. En el área hospitalaria también nosotros podemos acompañar a los diferentes pacientes que están ingresados o están de manera como ambulatoria, que llegan a pasar consulta también en los hospitales. Nosotros nos desenvolvemos también en áreas de marketing con las empresas que tienen productos nutricionales. Nosotros podemos dar como el aval para que un producto podamos decir es nutritivo, no es nutritivo, o por lo menos eso es lo que contiene. Entonces el área de la nutrición es como bien amplia. Me quedo corta con esos 3 ejemplos, pero en muchas áreas nosotros nos podemos desenvolver. Ok, de repente es muy popular a veces cuando uno escucha, por ejemplo, la cocina de un hospital, ¿verdad? Uh-huh. Y que dicen que hay dietas blandas, dietas líquidas. O sea, todo eso es el proceso que hacen los profesionales en nutrición como usted. Sí. O sea, diseñan un plan alimenticio, en este caso para un tratamiento hospitalario, ¿verdad? Hospitalario, de los pacientes. Entonces, siempre hay un nutricionista detrás. Siempre hay un nutricionista detrás de toda la comida en el hospital, pero mucha gente que ha estado ingresada probablemente diga, la comida más insípida que he comido en mi vida es la del hospital. Pero ahí es la dieta que depende mucho del momento que se encuentra el paciente, si es un paciente crítico, si es un paciente incluso que no está comiendo nada por la vía oral, puede estar comiendo por la vía enteral cuando les ponen una sonda, y por la vía parenteral directamente por la vena. Okay. Entonces siempre hay un nutricionista detrás. Yo siempre he tenido una duda. Ajá. ¿Por qué sirven tan temprano la cena en un hospital? ¿Es por los nutricionistas o es por los médicos? ¿Por qué es? Bueno, es que en un hospital hay un servicio de alimentación. El servicio de alimentación, si estamos hablando de un hospital nacional, puede ser propio del hospital o puede ser que sea contratado. Entonces los horarios dependen bastante del servicio de alimentación. Ok, no es tanto por seguir un régimen específico. No. Porque es que es una costumbre que uno siempre dice, pucha, que vos como que estás en el hospital a las 5 ya estás cenando, ¿verdad? Sí. Y al final hay quienes así lo hacen, es un hábito comer temprano, y hay quienes lo hacen más tarde. ¿Es bueno comer muy noche? Bueno, es que yo creo que no es tan bueno comer tan noche porque cada quien tiene, o cada familia tiene también su rutina. Es diferente a las horas que come. Por ejemplo, no es la misma hora a la que todo el mundo se despierta y se levanta a preparar el desayuno. Por ejemplo, hay familias que lo hacen más temprano y familias que lo hacen un poco más tarde, y desde la hora del desayuno ya se nos alargó el almuerzo, ya se nos alargó la cena. Pero sí es importante que tengamos como un horario en el que nosotros decidamos como a esa hora son las horas apropiadas para desayunar. Por ejemplo, entre no más tarde de las 8 de la mañana, por ejemplo, 8:30, porque ya después se nos va alargando el tiempo, y si nosotros nos hemos levantado muy temprano, no hay que dejar de pasar 1 hora, por ejemplo, de que nos hemos levantado para el momento que desayunamos, porque el desayuno es el que rompe el ayuno. Entonces, si nosotros comimos temprano un día antes la cena a las 5 de la tarde y estamos desayunando a las 8 de la mañana, han pasado bastantes horas, entonces, en las que hemos pasado en ayuno.
Ok, nosotros aquí estamos acostumbrados a tener 3 tiempos de comida, desayuno, almuerzo y cena. Pero, por ejemplo, hay hermanos lejanos que tienen esa costumbre. Yo he escuchado un concepto, no sé si es correcto, el brunch. Brunch. Que sí. hacen como desayuno, almuerzo. Ajá. Y solo comen 2 veces en el día. Eso no es recomendable. Es que, bueno, cuando hablamos ya como en el exterior, cambia mucho la cultura alimentaria de cada país. Nosotros como salvadoreños, si estamos en el extranjero, nos podemos topar que el almuerzo en un país que estamos diferente al nuestro lo hacen a las 3 de la tarde. Y para nosotros eso es como impactante porque para nosotros comúnmente el almuerzo es al mediodía. Mediodía, sí. A las 12. Pero cuando ya nos topamos como con diferentes culturas, ahí nos llevamos como una gran sorpresa porque podemos estar esperando la comida más temprano, puede ser que fue un brunch. Y ya no va a haber almuerzo, sino que va a ser hasta la cena. Pero de que sí es correcto o no es correcto, pues depende de las calorías y de los alimentos que yo incluya en cada tiempo de comida. Ok, siempre se ha escuchado decir que el tiempo es un decir muy común, que el tiempo más importante es el desayuno. ¿Eso es cierto? El desayuno sí es importante, pero yo creo que tanto el desayuno, el almuerzo y la cena tienen cada uno su importancia. Por eso está diseñado, o por eso estamos acostumbrados, o tenemos esa cultura de hacer estos 3 tiempos de comida, porque cada uno va a tener como su función o su importancia dentro del horario del día. Por ejemplo, nosotros nos levantamos, o en la rutina nos levantamos a una hora específica y nos acostamos a una hora específica. Entonces, el desayuno es importante porque es el que rompe el ayuno. El almuerzo es importante también porque es la comida de mediodía. Y la cena es importante porque es la última comida del día con la que ya nos vamos a acostar, ¿verdad? Hay que hacer el proceso de digestión, por eso sí es importante hacerlo temprano. Y ya después, el siguiente día, pues volvemos con la misma rutina. Entonces, los 3 tiempos, cada uno de ellos tienen su importancia. Ok, habló acerca de este concepto interesante, el ayuno. Hay quienes tienen, por ejemplo, las prácticas del ayuno intermitente como una disciplina. En otras latitudes, inclusive, el ayuno es un tema de creencias religiosas. El concepto de morir de hambre, porque lo usamos comúnmente. Dice la gente, me estoy muriendo del hambre. Literalmente, el ser humano, ¿cuánto puede aguantar sin alimentarse? Bueno, pues es una pregunta bastante interesante porque sí, ahorita se ha puesto muy de moda lo del ayuno intermitente, pero eso es algo que sí se debe de realizar acompañado de un profesional, porque sí puede llegar a causar problemas en la salud de la persona si no se hace de una manera correcta. Entonces no es recomendable para todas las personas, pero para las personas que sí va a ser recomendable, tienen que tener el acompañamiento de un profesional para que se pueda hacer sin perjudicar su salud. Ahora, el término morir de hambre sí es un término que se usa bastante y que sí puede llegar a suceder. Pero antes de que eso suceda van a pasar muchísimos procedimientos en el organismo. O sea, si una persona deja de comer por completo y deja de beber líquidos y no hay ninguna otra forma de alimentación, por ejemplo, si hay un paciente que está en el hospital y está en coma, le están pasando alimentos directamente por la vena, ¿verdad? O por una sonda. Pero si ya estamos hablando de alguien que se deja morir prácticamente, tal vez no se va a morir de hambre, sino que se va a morir por una deshidratación. Ok, o sea que al final un mal control termina derivando en diferentes complicaciones que pueden finalizar en una tragedia. Sí. Ok, dijo que era importante hacer estos procesos acompañados de un profesional. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento debemos buscar a un nutricionista o una nutricionista? ¿Es algo que tenemos que hacer porque esto se asocia solo cuando estás en un proceso de cuidado de tu salud específico, cuando estás tal vez queriendo hacer una lucha contra el sobrepeso? Son las cosas en las que se suele asociar, pero deberíamos o no tener el hábito de tener como ese control recurrente para poder tener, digamos, una vida saludable. Bueno, si nosotros queremos tener una vida o un cambio de hábitos saludable, o una persona, por ejemplo, está decidida en cambiar sus hábitos de que está comiendo mal o que su percepción es que está comiendo mal y quiere cambiar,
de ser así, debe consultar a un profesional. Entonces, ¿en qué momento se debe buscar? Lo principal es que todas las personas deben tener el acompañamiento de un nutricionista si quieren hacer un cambio en sus alimentos para que sea de una forma orientada. En otras ocasiones más específicas es cuando ya hay una referencia por parte de algún médico que necesita también llevar a la par un control nutricional. Por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes renales, pacientes que quieran bajar de peso. Lo mejor es que se haga siempre con un nutricionista. El control ya depende de cada persona, de si va a ser mensual, si va a ser bimensual, trimestral, pero sí es importante que el control lo lleve también un nutricionista. Entonces, diferentes enfermedades, diferentes padecimientos llevan tratamiento médico, pero también nutricional. Ok, hablando un poco ya del conceptualmente la nutrición. ¿Qué debemos entender nosotros por nutrirse? Nutrirse. Bueno, nutrirse es el proceso por el cual nosotros nos alimentamos. Es diferente el concepto de alimentación de nutrición. Alimentación es solo el hecho de yo me sirvo un plato de comida y me lo como. Entonces ahí me estoy alimentando. Pero ya nutrición es cuando esos alimentos pasan de ser el alimento como tal a convertirse en un nutriente, en la absorción que tienen estos nutrientes dentro del organismo. Y ya pasan de ser el pan que me comí a específicamente los nutrientes que mi cuerpo absorbió. En las diferentes latitudes del mundo, entonces, hay diferentes formas de nutrirse porque me imagino las dietas o los alimentos que consumimos, o bueno, antes de eso, definir el concepto de dieta tal vez. Bueno, la dieta es un concepto que casi siempre lo tenemos erróneo porque creemos que la dieta es que una persona quiere bajar de peso y fue al nutricionista y le dio un papel. Me puso a dieta. Y me puso a dieta. O me puse a dieta yo porque quiero bajar de peso y entonces ya no estoy comiendo todo lo que normalmente comía, sino que estoy disminuyendo, entonces estoy a dieta. Pero el concepto de dieta no es ese. La dieta es lo que yo como diariamente. Si yo ahora en la mañana desayuné pupusas, en la mediodía almorcé un pedazo de carne con arroz y ensalada, y en la cena comí cualquier otra cosa, una hamburguesa, por ejemplo, esa es mi dieta. Entonces no necesariamente tiene que ver con alimentos saludables o buenos o malos, sino que la dieta es lo que todas las personas consumen diariamente en un periodo de tiempo. Todos los días estamos con nuestra dieta. Ajá, lo que hacemos es modificarla. Exactamente. Ok, bien, entonces, entendiendo ya este concepto, hay diferentes dietas a lo largo del mundo. Es decir, por ejemplo, hay países donde se consumen, por ejemplo, algunos alimentos con, digamos, mayor recurrencia que en otros países, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, nuestra dieta aquí salvadoreña tiene que ver mucho, creo yo, el frijol, ¿verdad? Los granos básicos como tal. Comemos pasta, creo yo. Pero, por ejemplo, los países sudamericanos se caracterizan por comer mucha carne, ¿verdad? Sí. Y entonces, es el cuerpo humano el que se termina adaptando a lo que tú le vas dando, porque de repente suele pasar que se escucha decir, alguien viajó a tal lugar y al nomás llegó se fue a indigestar. Sí. Porque tal vez su cuerpo no está acostumbrado. ¿Qué pasa en eso? ¿Qué tipo de choque tenemos nosotros con ese tipo de cambios? Bueno, aparte de lo que ya se mencionaba, de que no todos tenemos como la misma cultura alimentaria, aquí pues la dieta salvadoreña es una dieta que está basada más en carbohidratos y grasas. Todo lo que comemos casi es carbohidratos. Si vamos, por ejemplo, a un comedor, el desayuno típico que nos ofrecen son frijoles, son carbohidratos. Plátanos, son carbohidratos. El pan francés, que también es un carbohidrato. Y casi todo esto va frito. Entonces, la dieta de nosotros son carbohidratos y preparaciones bien fritas. Los condimentos que utilizamos también, eso tiene mucho que ver al momento que nosotros viajamos, por ejemplo, a otro país y nos encontramos con una cultura alimentaria completamente diferente. En alimentos, en condimentos, en horarios, que es lo que ya hablábamos. Entonces, cuando nos indigestamos, probablemente nuestro estómago no soportó ese cambio de las preparaciones a lo que ya veníamos acostumbrados, o los extranjeros también cuando vienen acá, que siempre se enferman. Entonces, un poco también tiene que ver con la diarrea del viajero, que es prácticamente eso. Vamos a otro país y nos indigestamos porque no estamos acostumbrados incluso a la carga bacteriana que tienen algunos alimentos.
por la forma en la que se preparan. Por ejemplo, vienen aquí, nos visitan y comen pupusas con curtido, y el curtido está preparado de una mala manera, ya lleva alguna bacteria, y ahí es cuando también nos terminamos enfermando. Esto de las bacterias es importante porque hay bacterias que nos ayudan o todas las bacterias son malas. Si hay bacterias que nos ayudan, son los probióticos, que eso los encontramos específicamente en algunos alimentos, como por ejemplo el yogur. Son bacterias que nos ayudan o que son parte de nuestra flora intestinal normal, pero son bacterias que no son dañinas o que no van a causar ningún daño a la salud, sino que por el contrario son parte de nuestro organismo. Pero por otro lado ya están las bacterias que es así, son agentes patológicos que pueden causar una gastroenteritis o cualquier infección en cualquier parte del cuerpo. Ok, bueno, entendemos el concepto de nutrición. Vayamos al otro lado. ¿Qué es la desnutrición? ¿Cuándo podemos decir que una persona padece de desnutrición o está desnutrida? Se asocia con falta de peso, masa muscular, pero clínicamente, ¿cómo se define eso? Bueno, la desnutrición la podemos definir de muchísimas formas y hay muchísimas también clasificaciones, pero en general la desnutrición es como la deficiencia de energía o nutrientes en el cuerpo de una persona. Y más que todo, ahí el ejemplo más claro o el ejemplo más común son los niños, que es cuando es más común también la desnutrición. En los niños tenemos la desnutrición global, que es cuando los niños no tienen el peso que deberían de tener para la edad que tienen. También está la desnutrición crónica, que es cuando los niños no tienen la estatura para la edad que tienen. Entonces, es una desnutrición que casi no se mira porque aparentemente el niño se va a ver que tiene un buen peso, pero se está quedando un poquito atrás en la parte del crecimiento. Y está la desnutrición aguda, que esa es el peso para la estatura, que esa ya no es tan común acá, sino que es como las imágenes que se nos viene a la mente cuando hablamos de desnutrición. Ok, de las imágenes que se ven en la web, por ejemplo, comunidades remotas en África, por ejemplo. ¿Esto es difícil de revertir? Depende de la edad del niño. Si estamos hablando de niños, con un buen tratamiento nutricional, puede ser incluso hospitalario, el niño se puede llegar a recuperar. La que cuesta un poquito más recuperar es la talla. La talla, y es una consecuencia de, por ejemplo, si el niño no estuvo ganando peso los últimos meses y estuvo con una desnutrición de peso, probablemente gane peso, pero la talla ya no la recuperó. Ok. ¿Es lo mismo o es un derivado, por ejemplo, de la desnutrición, la anemia? Porque es un tema también muy sonado, dice. Sí. Tenía anemia, dice. Sí, la anemia o diferentes enfermedades entrarían dentro de otro tipo de desnutrición, que es algo que no podemos ver a simple vista, que no tiene nada que ver con el peso, sino que más con la deficiencia de algunos nutrientes específicos. Por ejemplo, la anemia comúnmente se da por deficiencia de hierro o por deficiencia de alguna otra vitamina, como por ejemplo vitamina B12. Entonces, si nosotros no estamos consumiendo las cantidades adecuadas de estos nutrientes, podemos llegar a padecer de anemia, que es cuando la hemoglobina está por debajo de sus valores normales, que estos son diferentes para los niños, para los adultos, para las mujeres, para los hombres, para las embarazadas. Entonces, la mejor forma de descubrir o de saber que nosotros tenemos anemia es mediante un examen. Un examen de clínica sanguínea. Sí, sí. Bien, se me viene a la mente esto, por ejemplo, de la anemia. ¿Es posible que haya personas que aparenten verse bien, pero estén anémicos? Sí, es muy común que aparentemente la persona se pueda ver, y no solo con la anemia, sino que con la deficiencia de muchos micronutrientes, que dentro de esos entra el hierro, pero también puede ser la deficiencia de alguna vitamina, que una persona aparentemente se mire saludable, que tenga un peso aparentemente adecuado, pero puede ser que está padeciendo de alguno de estos deficiencias de alguno de esos nutrientes. Incluso también no solo la deficiencia, sino que también el exceso. Por ejemplo, aparentemente una persona se puede ver normal, pero puede tener alguna dislipidemia, triglicéridos altos, colesterol alto. Así que no es tanto me veo bien, sino que también
tengo que acudir al médico para hacerme por lo menos una vez al año un chequeo general. Es que son enfermedades silenciosas, ¿ves? Esto de las grasas en la sangre, el colesterol, triglicéridos, el azúcar misma en sangre, o sea, son bien silenciosas. Sí. Y creo que es un deber de cada uno pues estar al pendiente y hacer esos chequeos oportunos. Bien, hablaba de deficiencias. Y caso contrario, cuando hay excesos, ¿verdad? Tampoco es malo. Eso al final termina llevando también otros problemas, ¿verdad? Ya cardiovasculares, etcétera, etcétera. Sí. Pero bien, veamos el tema de los complementos vitamínicos. De repente se escucha mucho decir, te tenés que vitaminar. La gente siempre recomienda eso. Yo ahora justamente en la tarde fui a una farmacia y cuando yo estaba haciendo la compra de ahí de los medicamentos, llegó una señora y le dijo, mire, que quiero unas vitaminas, ¿qué me recomienda? Y obviamente la persona que estaba en el despacho pues hizo su recomendación. Ahora la pregunta es, ¿cómo saber con qué vitaminarnos? Hay quienes tienen esa costumbre de hacerlo sin ningún tipo de prescripción clínica. Y también hay gente que acostumbra mucho las gomitas masticables. Pues yo les decía antes de entrar, por ejemplo, las famosas son las famosas Centrum. Las Centrum, las más famosas. Que dicen que esas traen de todo. ¿Es bueno consumir eso? ¿En qué medida? ¿O tiene que estar también regulado? Si nos las tomamos así sin ninguna prescripción, lo más probable es que no pase nada. En la mayoría de las personas, pero si una persona ya tiene algún problema con alguna vitamina o mineral específico, ahí es cuando puede ser contraproducente. Pero en general, todas las personas tenemos requerimientos de vitaminas y minerales diariamente. Si nosotros consumimos menos de eso, podemos llegar a tener una de las deficiencias que mencionábamos, anemia, por ejemplo. Y las vitaminas principalmente las tenemos que absorber de la dieta. Y de la dieta hablábamos que es lo que comemos diariamente. Entonces, por ejemplo, no necesariamente yo tengo que tomarme una cápsula de vitamina A, sino que si yo consumo alimentos que lleven esta vitamina, mi cuerpo va a tener lo necesario. Entonces, ¿para quiénes son las vitaminas? Para las personas que no estén teniendo una alimentación saludable y adecuada, que tenga deficiencias de algún nutriente en específico, entonces ahí es cuando podemos recomendar alguna vitamina. Pero sí es algo bien común, de hecho, igual en la consulta es como que, ¿y qué vitamina puedo tomar? Sí, la gente siempre anda pensando, y tal vez para sentir más energía, pues la gente se siente cansada. Ajá, y toma complejo B. Ajá, o agotamiento mental también, ¿verdad? También, ajá. Es bastante común. Uh-huh. Viene a mi mente una pregunta. ¿Qué onda es el licor? Por ejemplo, yo he escuchado que pacientes que han tenido algún tipo de padecimiento cardíaco, por ejemplo, les recomienda a su cardiólogo, mire, tome este licor. No es a ponérsela, ¿verdad? Como decimos, pero sí como recurrentemente, ¿verdad? ¿Qué tipo de elementos aportan los licores? Hablo de licor, no cerveza. O sea, por ejemplo, whisky, tequila. Yo he escuchado decir, ¿verdad? Los millonarios viven más porque los whisky toman. Eso es cierto. Bueno, es que cuando hablamos de licor y no hablamos de cerveza, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son o qué es lo que contiene en realidad el licor. Muchos vienen de productos de origen vegetal, muchas veces. Vegetal, pero siempre natural, ¿verdad? Vienen de plantas, etcétera. Pero esas plantas o todos esos productos tienen una fermentación, que eso es lo que produce el alcohol. Este alcohol tiene cierta cantidad de calorías y esas calorías vienen específicamente del alcohol, ¿verdad? No son nutrientes, no son proteínas, no son carbohidratos, es nada más, se le podría decir algunas calorías vacías que vienen por ahí del alcohol. Sí hay como algunos estudios de beneficios que pueda llegar a tener algún licor en específico como el whisky, que por ejemplo hay personas que dicen a los diabéticos ellos solo pueden tomar whisky, no pueden tomar ningún otro tipo de licor, pero estamos hablando de cantidades bien mínimas. Claro. Y de frecuencia o recurrencia no tan frecuentes, o sea, no es algo de todos los días ni en exceso. Claro. Bueno, hay por aquí saluditos, gracias amigos que están conectados y llegando a esta transmisión. Nos mandan saludos, dice gracias por estar pendiente de este buen programa. Saluda también Mayra de Reyes, mi madrina Mayra. Un abrazote hasta la ciudad de Boston, Massachusetts. Kevin Durán pregunta, ¿la creatina es segura?
La creatina. Ajá. Ok, ahí ya estamos hablando de suplementos nutricionales que se ocupan más que todo en personas que quieren o tienen algún objetivo de física o, por ejemplo, aumento de masa muscular. Sí es segura, pero sí es importante que sea acompañado de un plan nutricional para que no nos pasemos de cantidades que puedan poner en riesgo la salud de la persona. Lo mismo las proteínas y lo mismo los aminoácidos en polvo que comúnmente nos los pueden llegar a recomendar en un gimnasio, por ejemplo. Pero sí es importante que estas cantidades sean controladas, que sean medidas, porque puede llegar a causar un daño renal, por ejemplo, si lo hacemos de manera descontrolada. Ok, entonces tiene que ser ingesta controlada, Sí. acompañada del seguimiento de un profesional. Así es. Ahí está, amigo Kevin. Bien, pregunta siguiente. Ya hablamos de la nutrición, de los complementos y todo eso. Hay una gran cantidad de personas que tal vez en los últimos años se ha visto aumentado, digamos, ese patrón alimenticio, que son a los que se les conoce como los vegetarianos. Uh-huh. Y todos creo que estamos en el entendido que son los que no comen carne. Sí. Pero por ahí aparece otro concepto, veganos. ¿Qué es un vegetariano? ¿Qué es un vegano? ¿En qué se diferencian? Bueno, un vegetariano es una persona que su dieta se basa en productos de origen no animal, excluyendo las carnes de la dieta. Entonces, un vegetariano es una persona que no consume pollo, ni pescado, ni carne. Cuando hablamos de un vegano, es una persona que, aparte de que ha retirado esos productos de su dieta, también todos los derivados de origen animal, entre ellos el huevo, las leches, los lácteos, los quesos, todos los ha excluido, incluso la miel de abeja. O también son personas que no utilizan productos que hayan sido probados en animales, cosméticos, cremas, todo lo que sea posible. Su comprobación o en el uso de animales como prueba, los veganos ellos no lo utilizan. Pero dieta como tal es una dieta libre de productos animales y de origen animal. Ok, ¿y por qué alguien puede terminar con este régimen alimenticio? Hay quienes creo yo que lo hacen por voluntad, por convicción, algunos tal vez por un tema de creencia religiosa, pero ya en la parte nutricional, ¿se ven afectados a largo plazo o pueden llevar, digamos, haciendo un balance bueno? Pensemos en alguien de larga vida que tenga, no sé, 30, 40 años de estar con ese régimen de alimentación. Sí, bueno, los veganos y vegetarianos en general, ambos pueden llegar a tener deficiencias de algunos nutrientes que están específicamente en los productos de origen animal. Entonces, son otras personas que sí es importante que tengan un seguimiento nutricional para que se les puedan brindar los suplementos que en este caso sí son necesarios para lograr cubrir esos requerimientos que hablábamos. Entonces, todos tenemos requerimientos diarios. Los veganos, aunque ellos no consuman estos alimentos, también tienen estos requerimientos y por ello hay que suplementarse. Y hay ya suplementos que son también libres de maltrato animal, ¿verdad? Porque a veces nos encontramos con los suplementos, pero a veces son suplementos que son de origen animal, entonces no los van a querer. Claro, caemos en lo mismo. Pero sí es importante que esa dieta sea controlada por un profesional para que no vayan a haber esas deficiencias. Habló de los derivados de animales y se me vino a la mente una sola vez el huevo. El huevo es parte de la dieta salvadoreña y lo comemos de muchas formas. Yo entiendo que se ha tenido por mucho tiempo la idea de que el huevo es asociado directamente como un generador de colesterol en la sangre. Pero también yo he escuchado decir que el huevo es el mejor alimento que podemos tener porque nos aporta muchos nutrientes. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Podemos comer huevo diario? Sí, sin ningún problema. Con el huevo hay muchísimos mitos, no solo la parte del colesterol, sino que hay una infinidad de creencias alrededor del huevo, que es malo, que aumenta el colesterol, que solo debo comerme la clara, que la yema es la que tiene el problema, pero no. El huevo es un alimento, de hecho, con mucho valor nutricional. Dentro de las proteínas, nosotros las clasificamos como de alto valor biológico o de bajo valor biológico. Entonces, el huevo es una de esas proteínas que es de alto valor biológico, que aparte de tener proteínas, también tiene grasas que son saludables, que se encuentran en la yema. Entonces, es un alimento muy nutritivo que lo podemos incluir dentro de la alimentación diaria. O sea, hacer
un huevo picado solo con claras no nos está aportando mayor cosa, o sea... Solo nos aporta proteína. No es que sea malo, ajá, sino que nosotros podemos aprovechar el huevo completo, incluyendo la yema, pero ahí también es cuestión de gusto. De gusto. Entonces no hay ningún problema que se le quite la yema, que solo se consuma la clara, pero tampoco es que la yema sea el problema o que sea mala, sino de que nosotros podemos incluir el huevo completo, solamente la clara, y no hay ningún problema. Digamos, lo que no se podría hacer es comer 6 huevos completos diarios. Claro. Completos, ¿verdad? Porque dentro de las dietas hiperproteicas, que son las dietas cuando ya queremos aumentar masa muscular, pueden haber dietas de muchísimas más claras, pero ahí estamos hablando de claras. Ajá, que yo he escuchado, por ejemplo, que la gente que se dedica a fisicoculturismo y esas cosas, se comen medio cartón diario. Sí. O más. Sí. Y, o sea, eso es pura proteína. Sí, la clara del huevo, la parte blanca, es pura proteína y, como decía, es de las proteínas de más alto valor biológico. Ahora, muchos acostumbran a que al huevo le ponen salsa ketchup, ¿verdad? A mí así me gusta, así me acostumbraron, ¿verdad? A mí así me gusta, ¿verdad? Pero ahí la salsa lleva azúcares y otros ingredientes artificiales, ¿verdad? Que hasta cierto punto ya no es tan bueno, es mejor comerlo solo. Sí, ahí, bueno, el huevo, aparte de que es muy nutritivo, también es bien versátil. Nosotros lo podemos hacer en omelette, lo podemos usar en algún tipo de repostería, lo podemos hacer picado, estrellado, lo podemos hacer duro, que ahí sí no lleva nadita más, ¿verdad? El huevo duro es la pura proteína y los puros nutrientes de la yema sin ningún otro valor agregado. En cuanto a la ketchup, es igual que todos los aderezos, que ya decía, ¿verdad? Contiene azúcar, contiene otros químicos que no van a ser como lo más adecuado para el cuerpo. Ok. Otro tabú que yo he escuchado por ahí, por ejemplo, es con los quesos. Dicen, coma cuajada o requesón, no coma queso duro. ¿Es mejor comer los productos frescos que el queso duro? De hecho, sí, son los que se recomiendan. ¿Esto por qué? Tiene mucho que ver con la elaboración. Si nos vamos un poquito a pensar en cómo se elabora el requesón, por ejemplo, ese viene del suero de la leche. Viene de la parte proteica de la leche. Y también la cuajada, ¿verdad? Tienen que ver con procesos del cuajo del suero de la leche. Pero el queso duro y los quesos que son secos, esos vienen más de la parte grasa de la leche. Entonces no son tan recomendables y son incluso alimentos a evitar en personas que tienen problemas de colesterol, de triglicéridos, porque tienen una gran cantidad de esos nutrientes que van a llegar a afectar a ese tipo de pacientes. Ok. Y por último, el frijol. ¿Ese no tiene límites o también tienen que tener algún control? Porque nosotros somos frijoleros. Yo han habido días que desayuno frijoles, almuerzo con frijoles y hasta ceno con frijoles. Es parte de la dieta salvadoreña. De una u otra forma lo estamos consumiendo. El frijol no tiene restricción. Hay alimentos que no tienen restricción, pero cuando hablamos de restricción, tienen un poquito más que ver con los nutrientes que me van a aportar, los macronutrientes, y también las calorías, ¿verdad? En el caso de los frijolitos, yo sé que es parte fundamental de la dieta salvadoreña, ya lo mencionaba, pero sí es algo que nosotros tenemos que medir. La porción de frijoles es media taza. Si ya nos comemos una taza, estamos hablando de 2 porciones y cada porción nos va a aportar cierta cantidad de calorías y cierta cantidad de nutrientes, de carbohidratos y de grasa. Entonces aquí lo importante es cómo lo voy a medir o cuántas porciones me voy a comer y con qué también lo voy a combinar. Porque si decimos que es una fuente importante de carbohidratos, no debería combinarse con otros carbohidratos. Hacemos casamiento nosotros. No, y sí se puede. De hecho, es una mezcla que nos da un alimento parecido a una proteína que se puede recomendar para personas vegetarianas, el casamiento, porque es la mezcla de un cereal, que en este caso es el arroz, con una legumbre que en este caso son los frijoles. Pero aquí lo más importante es la porción, que siempre es media taza. Es que nosotros hasta en la cena navideña, ¿verdad? Arroz, la ensalada de papas, el pollo, el pan. O sea, el pan o la tortilla. Pero se vale porque es fin de año, ¿verdad? Y se permite. Ya vamos a ver más adelante del plato saludable, que es un tema que viene más allá. Bien, veamos entonces esto de la nutrición ya dándole un poquito más de forma en lo que tiene que ver con el ciclo de la vida.
nosotros no siempre vamos a tener la misma alimentación a lo largo de nuestra vida. Hay, digamos, rangos etarios donde se necesitan aporte de ciertos nutrientes y otras veces ciertos cuidados en función de cómo está nuestra etapa de ese momento. Hablemos, por ejemplo, de la etapa inicial. ¿Desde cuándo tiene que comenzar a haber control nutricional? Bueno, inicialmente tendría que ser con una embarazada, la etapa del embarazo. La etapa del embarazo es como la etapa inicial, donde no estamos hablando de la mamá, sino que estamos hablando del crecimiento del bebé que está teniendo ella en su vientre. Ok, entonces hablaba acerca de los primeros 1000 días de vida, que vienen desde la etapa del embarazo hasta los 2 años. Hasta los 2 años. Uh-huh. ¿Cuáles son, digamos, las consideraciones más relevantes en esta etapa? Bueno, los primeros 1000 días de vida son súper importantes y a nivel nacional también se le está tomando bastante importancia a esta etapa porque es una etapa crucial de la que va a depender mucho la vida adulta. Los hábitos que nosotros creemos en los niños en esas etapas pueden llegar a perdurar en que si son saludables, vamos a estar hablando de un adulto saludable. Vamos a evitar algunas enfermedades crónicas que ahorita es lo que más estamos viendo en personas incluso jóvenes. Ya la diabetes, la hipertensión no es una enfermedad de los adultos mayores, sino que ya cada vez se mira en población más joven. Por eso la importancia de los primeros 1000 días de vida para evitar este tipo de condiciones y para que se le dé al niño el crecimiento y el desarrollo de manera más oportuna que se pueda. Ok, hay comentarios acá. Nuestro buen amigo Chambita dice: ¿cómo me abstengo de un sopón de frijoles con costilla de puerco? No se puede. No se puede. A ver. Saludos hasta la covacha, Chambita. Estamos ahí pendientes con la visita de Zambi Pro. Preguntaba esto justamente porque a veces, bueno, nosotros que somos una generación reciente, escuchamos a decir, nuestras generaciones anteriores, que antes no había este tipo de cuidados. O sea, la gente, pues sí, nacía en el campo con condiciones muy difíciles, donde ¿cuál control? Inclusive hablábamos hace unos días con mi mamá y me decía, antes la gente decía que se murió de un dolor, porque como no había método de diagnóstico para saber qué padecía alguna persona. Entonces, una pregunta interesante sería, ¿cómo es que estas generaciones que han nacido con muchas limitantes, que tal vez estamos claros que no hubo la mejor alimentación en su momento, pero han sido bendecidos con mucha longevidad y han llegado a etapas muy, muy avanzadas en su vida? Yo lo asocio, personalmente, con que antes no habían tanta oferta de productos que tuvieran preservantes o químicos, que al final es lo que nos termina dañando. ¿Será por eso? Realmente sí, o sea, los ultraprocesados, que son todos los productos que ya vienen preenvasados o preempaquetados, van a contener una gran cantidad de no nutrientes, sino que ingredientes que no van a ser lo más saludables, por decir algo. Por ejemplo, el azúcar. El azúcar es algo que está presente en todos los productos envasados y, por ejemplo, hay bebidas que tienen una gran cantidad. Yo siempre les pregunto, por ejemplo, a los pacientes, si yo le diera un vaso de agua y le agregara 6 cucharadas de azúcar, ¿se lo tomara? Y es como que no, ¿verdad? Pero ¿por qué se toma esa bebida que va a contener la misma o incluso mayor cantidad? Entonces es porque no le sentimos probablemente el mismo sabor, porque ya lleva otros químicos, porque ya lleva otros procesos y aparte lo acompañamos con otros productos que ya tienen otro tipo de químicos, por ejemplo el sodio. Entonces eso es algo que generaciones pasadas no la veían, vivían más de productos completamente naturales. Claro, era agua, café. Agua, café, frijoles, maíz. Sí, entonces esta inundación de tanto producto de ultraprocesado, también me viene a la mente esto de los embutidos. Los embutidos también tienen esa característica similar. Sí, es igual, ¿verdad? Esos productos vienen siendo realmente ni tanto de origen animal, sino que de origen ultraprocesado y llevan una cantidad de nutrientes que ahorita sí están siendo bien relacionados con el cáncer. Por ejemplo, hace unos años me acuerdo que salía una publicación donde ya estaba comprobado que los embutidos, específicamente el químico que le da ese color característico rojo anaranjado, estaba bien relacionado con el cáncer. Entonces son alimentos que aparte que tienen mucho sodio
y que de carne no llevan nada, a menos que sea algún producto artesanal, ¿verdad? Uh-huh. Definitivamente no son saludables. Ok. Los primeros 1000 días de vida. Pasamos a la niñez, la infancia, o la primera infancia, como se le suele llamar, que es una etapa quizás de los 2 a los 9, 10 años. Sí, exactamente. En esa etapa, ¿qué es lo más importante a tener en cuenta para los amigos que tienen sus hijos en esas edades? Bueno, ahí lo más importante es que los padres tengan claro que ellos son los que van a decidir qué es lo que va a comer el niño y que el niño decide qué cantidad va a comer, por ejemplo. Pero no el niño debe decidir qué es lo que va a comer porque el niño se ve bombardeado por una alta publicidad y ahorita sabemos que los niños ya son más tecnológicos. Entonces, de hecho, comentar, hoy los niños van al kinder. Con tablet. Van con tablet. Y acostumbran a siempre comprar algo en el cafetín. Sí. Pero creo que la práctica más sana es siempre poner la loncherita, ¿verdad? Con la comida. ¿Qué debe llevar, por ejemplo, una lonchera saludable para un niño que va al kinder o los primeros grados de educación básica? Sí, bueno, una lonchera saludable debe de llevar principalmente 3 tipos de alimentos. Uno es un alimento energético que le dé al niño la cantidad suficiente de energía para poder hacer su refrigerio en el día, porque los niños no comen igual que nosotros, desayuno, almuerzo y cena, sino que ellos tienen necesidades diferentes al tener un organismo más pequeño, donde para ellos es necesario tener estos pequeños refrigerios a media mañana, a media tarde. Entonces debe de llevar un alimento energético. Dentro de ellos se encuentra, por ejemplo, el pan. El pan no necesariamente es un alimento malo, sino que es un alimento que contiene energía, que su fuente principal es la energía o los carbohidratos. Debe de llevar un alimento formador, que son las proteínas. Por ejemplo, podemos hablar de un yogur. Y debe de llevar un alimento que le dé o que sea una fuente importante de vitaminas y minerales, como lo son las frutas y las verduras. Entonces, teniendo en cuenta esas 3 características, se podría poner, por ejemplo, un sándwich de pollo con vegetales y un juguito natural, por ejemplo. O unas galletas que no lleven una gran cantidad de azúcar con un yogur. Ok, siempre ir como equilibrando esos elementos. Sí. Para que pueda ser bastante apropiado para el consumo de los niños. Sí, lo que sí que se debe evitar, por ejemplo, colocar golosinas, colocar dulces, churritos, gaseosas. A eso iba. Y esto de la hiperactividad, mucha gente lo relaciona con ingesta de dulces, chocolates y todo eso. De azúcar. Ajá, las azúcares como tal generan hiperactividad en los niños. Sí, es que es una bomba de energía para un cuerpo que es susceptible a todos los nutrientes que pueda recibir. Entonces estamos hablando de una gran carga de energía a través del azúcar. Entonces dárselo a un cuerpo tan pequeño como el cuerpo de un niño es una bomba de actividad o de energía para que el niño pueda hacer de todo. Al final creo que los niños se terminan acostumbrando a cómo tú les vayas dando la dieta, ¿verdad? Sí. Hay niños que dicen, comen de todo. Sí. Es porque les dan de todo en casa y se acostumbran. Entonces no es una cuestión de que de repente por ahí algo que a ti tal vez no te gusta y se vale. Pero siempre existe la idea de que a los niños, por ejemplo, los vegetales, cero. O sea, los vegetales son para adultos y esa es una idea muy generalizada. Cuando realmente hay que encontrar formas creativas para poder hacer que ellos puedan consumir los vegetales, tal vez disfrazados con otros ingredientes, ¿verdad? Sí. Porque son importantes. Sí, es que es muy común que a los niños no les gusten los vegetales, pero a veces también son los papás que no les gusta algún vegetal. Por ejemplo, dentro del programa que yo atiendo hay algunas mamás que me dicen, es que al niño no le gusta el tomate. Y yo les pregunto, ¿y a usted le gusta el tomate? No, a mí casi no. Entonces no se lo están incluyendo. Y por ende el niño cuando lo ve que dentro de otra familia o en alguna actividad que le den ese vegetal lo va a apartar porque él no está acostumbrado a eso. Entonces depende mucho de los hábitos que se le creen a los niños desde la casa. Claro que cuando ya llegan al kinder, por ejemplo, si ellos llevan su loncherita con vegetales y ven al compañerito que lleva sus galletas que le llaman más la atención porque llevan dibujitos, pero llevan una gran cantidad de azúcar, también lo va a querer probar, pero lo puede probar, pero ahí lo importante es la educación que le van a dar los papás a ese niño desde chiquitos, porque desde chiquitos ellos entienden muy bien. Ok. Pasamos a la siguiente etapa, la adolescencia, los jóvenes. Ya los jóvenes pues pueden a veces presentar
patrones conductuales muy característicos. Se dice que la adolescencia es como la etapa de la rebeldía, ¿verdad? Del joven, sí, cuando está experimentando cambios en su cuerpo, cambios en su forma de pensar, y a veces esto puede generar alteraciones, ¿verdad? Alteraciones en los hábitos alimenticios que pueda tener. ¿Cómo deben estar los padres? ¿Qué deben monitorear, por ejemplo, en sus hijos adolescentes para saber que estén, digamos, nutriéndose de la mejor manera? Bueno, como lo hablábamos, lo importante de las primeras etapas es que si un niño tiene como todas estas condiciones que lo hacen tener hábitos saludables, digamos que la etapa de la adolescencia no debería ser un proceso tan complicado en la mayoría de los casos, pero sabemos que esta etapa está, como bien se decía, determinada por un gran proceso de crecimiento, de desarrollo, y tiene mucho que ver también con la percepción que tienen los niños o los adolescentes de su propio cuerpo, por ejemplo, o del cuerpo de las demás, o de la idea que se les vende de cómo debe ser el cuerpo, por ejemplo, de una mujer en esa etapa, de una niña adolescente en esa etapa, y de un niño que ya quieren tener, por ejemplo, más músculos. Entonces, los padres tienen que estar alerta del comportamiento y de la relación que puedan tener los adolescentes con los alimentos. Estar atentos, por ejemplo, si hay un rechazo aún más a algún tipo determinado de alimentos, si hay como mucha fijación por la actividad física, pero que deje de ser sano y que se vuelva algo excesivo. Por ejemplo, que antes no hacía actividad física ni ejercicio, pero ahora quiere pasar 3 horas, 4 horas en el gimnasio, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a poner atención en esas alertas tempranas para no llegar a un momento donde ya hay o estemos hablando de un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, que no está mal tener actividad física, no. O sea, pero tiene que estar también acompañado de una buena dieta, de una buena alimentación, dieta. Porque al final pues te puede terminar generando un problema. Sí. En este caso, los jóvenes hoy en día creo que tienen muchas fuentes de información, ¿verdad? A través de las redes sociales y todo eso, pero a veces estas fuentes de información también pueden ser contraproducentes en el sentido que se encuentra información que tal vez es fraudulenta o no asesora de la mejor manera. Entonces yo creería que siempre lo ideal es que se busque ayuda de profesionales, sí. ¿Verdad? No creer todo lo que leemos en línea. Porque hoy en día, y es muy común verlo en la juventud, no se conocen muchas cosas de cultura general, muchas cosas básicas. Y de hecho un día de estos veía yo un estudio de cómo está el nivel de desarrollo mental en Latinoamérica, y pues hay cifras que indican que vamos como en detrimento de los datos. Simplemente se saca el teléfono y se googlea. Sí. Ponemos Google qué hacer en tal cosa. Y a veces esa información no es, digamos, la adecuada o la que realmente mejor nos funciona en nosotros. Creo yo que es importante también hacer el llamado para que busquemos fuentes fiables de información, uh-huh. Y que se pueda, digamos, tomar acciones que realmente estén orientadas a mejorar las condiciones de cada quien. Llegamos entonces a la adultez. Los patrones de alimentación respecto de un joven con el de un adulto, ¿en qué crees, Grecia, que más se ven modificados? Bueno, primero, en cada etapa va cambiando los requerimientos que hablábamos, que son diferentes para cada persona, y también las cantidades. Entonces, no es como lo mismo lo que come un niño que un adolescente, y no es lo mismo que come un adolescente a que ya una persona adulto. De hecho, a veces los adolescentes, dependiendo, ¿verdad? Porque eso depende no solamente de la etapa, sino que depende del peso, de la condición en la que estén, pero pueden llegar a tener incluso requerimientos más altos que un adulto, ¿verdad? Y un adulto en especial ya se tiene que empezar a cuidar un poquito más, ¿verdad? Ya tenemos que después de cierta cantidad de años, después de los 25 o 30 años, veíamos al joven que comía y no engordaba, pero ya lo vemos bien diferente, ¿verdad? Ya ni lo conocemos. Es que sí, es cierto. A veces a mí pasa con la familia, con las personas mayores en la familia, comen menos. ¿Por qué? Bueno, si hablamos de personas mayores. Vayámonos ya de la tercera edad. Ya las personas adultas mayores, pues ellos ya igual sus requerimientos no es que disminuyan por completo, sino que ya van a tener como otras condiciones que van a limitar un poquito más la dieta. Ya puede haber alguna enfermedad incluso de base que limite
la ingesta de cierto tipo de alimentos. Ya puede haber algún problema de dentadura, que eso también limite la cantidad de alimentos que ellos deseen consumir. Y también ya emocionalmente, pues, no tienen como el hábito de decir, tengo hambre. Yo, por ejemplo, tengo mi abuelita, a veces ella dice, cuando se le va a servir la comida, es que no tengo hambre, dice, pero cuando se le sirve, ella se come todo. Entonces, es algo conductual, es algo emocional que ellos ya no reaccionan de la misma forma que los adultos, por ejemplo. He escuchado decir que el sueño es cuando más quemamos grasas o calorías. ¿Eso es cierto? No, en el sueño o cuando nosotros estamos dormidos sí pasan cierto tipo de reacciones químicas dentro del cuerpo, pero no la quema de grasa sería una de ellas. La quema de grasa inicia cuando una persona comienza a hacer actividad física y esta actividad física es algo regular dentro de la rutina semanal, por lo menos 150 horas a la semana, que son, por ejemplo, 30 minutos diarios por 5 días a la semana, o 45 por 3 días. 150 minutos a la semana. Ajá. Entonces ya después de 30 días de estar en este proceso, ya el cuerpo comienza con la quema de grasa o con la pérdida del tejido adiposo, que es donde se encuentra como la mayor cantidad de grasa. Pero el sueño es importante. Pero el sueño es súper importante dentro de todos los procesos, no solamente nutricionales, sino que también de la salud en general, ¿verdad? De la salud tomamos en cuenta el estado mental, el estado nutricional y también los patrones conductuales de sueño, por ejemplo, que todo eso es importante para que una persona goce de salud plena. Ok. Bueno, vamos a hacer como un pequeño recorrido rápido así, porque yo sé que es bien difícil llegar a establecer casos muy particulares. Cada persona tiene su propia naturaleza, pero hablemos de dietas especiales. Me gustaría empezar, por ejemplo, con los diabéticos, por ejemplo. Okay. Sé que son casos muy particulares cada quien, pero en general podríamos como, no sé, enumerar brevemente como algunos alimentos que los diabéticos deberían tener, digamos, precauciones en consumir o hacer un consumo muy controlado. Y tal vez cuáles son los que les favorecen. Yo, por ejemplo, he escuchado decir que el agua de berenjena, dicen, que es buena para la diabetes, que ponen las lascas de berenjena en un pichel y como agua de tiempo se puede tomar. Algunos tips, por ejemplo, para las personas que padecen de diabetes. Ok, sí. Bueno, cuando hablamos de diabetes, van a haber diferentes tipos de pacientes. Van a ser los pacientes que se están inyectando insulina y los pacientes que estén tomando algún tipo de medicamento. Para ambos, el tratamiento nutricional es diferente. Tiene mucho que ver con el conteo de los carbohidratos que nosotros hacemos o que ellos estén incluyendo en la dieta. Entonces, lo primero es reconocer cuáles son esos alimentos que son los carbohidratos. Entonces, ahí entran todas las harinas. Entra el pan, la tortilla, los frijoles, el plátano, la yuca, la papa, que a veces decimos, pero yo como vegetales, pero el único vegetal es la papa. Pero okay. No, ese es un carbohidrato, ¿verdad? Todo lo que venga también del maíz, eso también es carbohidrato. Entonces, ¿qué es lo más importante con los diabéticos? Muchas veces cuando ellos son diagnosticados la primera vez por un médico como diabéticos, les dicen, tiene que evitar todo tipo de harinas o todo tipo de carbohidratos. La verdad es que no. No hay que evitar todo, sino que hay que tener como un mayor control. Y eso depende de cada persona, de cada caso, de cuánto va a ser la cantidad que puede consumir. Pero se deben de evitar los carbohidratos simples, que son los carbohidratos refinados. Por ejemplo, el pan blanco, el azúcar de mesa. Estos son alimentos que sí deberíamos evitar. Y si consumimos carbohidratos, deberían de ser un poquito más complejos. Como por ejemplo, los productos integrales, como el pan integral, pero todo eso tiene que llevar cierta medida, ¿verdad? Todos los alimentos tienen su porción y esa porción es la que debemos respetar para que ellos puedan estar consumiendo sin ningún problema este grupo de alimentos. Los segundos son que las frutas también tienen cierta cantidad de azúcar, entonces no tenemos que exceder con la cantidad de frutas que estemos consumiendo, ¿verdad? Sí, yo he escuchado gente que dice, solo fruta he comido, pues se ha volado una piña de azucarón. Exactamente, entonces ahí cuántas porciones de fruta y de azúcar van, ¿verdad? Dentro de una fruta completa, pero no, también las frutas tienen su porción. Si hablamos de frutas que es una pieza entera, por ejemplo,
una manzana, una pera, es una pieza de un tamaño Aceptable. mediano, aceptable. Pero si estamos hablando de una fruta que la debo de partir, como una sandía, una piña, un melón, es una taza en cuadritos que yo la tengo que medir, ¿verdad? Para saber que no me esté pasando de la porción que puedo consumir. Es la ración indicada. Es la ración indicada. Ok, hay preguntas por acá. Nos dice nuestro buen amigo Chambita. ¿Es normal perder el apetito cuando uno se está adaptando a temperaturas altas? Bueno, ahí depende. Si nosotros estamos acostumbrados a cierta temperatura, es normal que nosotros podamos llegar a sentir diferentes síntomas, y les podemos decir, tenemos como una mayor sudoración, tenemos una mayor necesidad de hidratación. Entonces todos estos cambios en el cuerpo pueden afectar también, no va a suceder en todas las personas, pero podrían llegar a afectar a una persona en que se le quite el apetito. De repente que hay deshidratación, hay más ingesta de líquidos, y eso tal vez, como dice uno, Sí. no te empances con la bebida. No, y es cierto eso. O sea, hay personas que hasta lo ocupan como método para no comer mucho, el tomar agua. Bastante agua Ajá. primero. Ok, otra pregunta acá, Bellita Maravilla nos dice, buenas noches, ¿qué tipo de dieta debe tener una persona con resistencia a la insulina? Ok, cuando hablamos de resistencia a la insulina, estamos hablando que hay porcentajes altos de insulina en el cuerpo y que esa insulina no me está funcionando como debería de estarme funcionando. Entonces, esta persona tiene una dieta bien parecida a la dieta de los diabéticos, porque lo que se quiere evitar es precisamente que se vuelva un paciente diabético o prediabético. Entonces hay que tener mucho cuidado con los carbohidratos, hay que limitarlos y hay que saber elegir cuáles son las fuentes de carbohidratos, como las mencionaba, y también las porciones. De acuerdo. Bien, pasemos a otra. Por ejemplo, los pacientes renales. Yo he escuchado que los pacientes renales tienen muchas restricciones, ¿verdad? Sobre todo en la ingesta de líquidos y todo eso. En términos generales, ¿qué debe cuidar un paciente renal? Bueno, los pacientes renales de hecho son los pacientes que tienen más restricciones alimenticias que cualquier otro paciente. Esos pacientes no pueden, depende de la etapa en la que estén primero. No vamos a generalizar, ¿verdad? Sino que hay estadios que los primeros estadios van a ser los que tengan más limitaciones, y cuando ya estamos hablando de una persona que tenga un estadio más avanzado, estamos hablando de una persona que ya, por ejemplo, está en diálisis o en hemodiálisis. Entonces la dieta de estos pacientes va a ser un poquito diferente. Pero hablando de los pacientes que todavía no han llegado a esta etapa, van a tener mucha restricción de proteínas. Por ejemplo, estos pacientes casi no pueden consumir ni pollo, ni pescado, ni carne, sino que son unas cantidades prácticamente casi que nulas lo que ellos pueden consumir de proteínas. Otro nutriente es el potasio, que también se le va a limitar, y otro es el sodio, ¿verdad? Que también se limita, y la cantidad de ingesta de líquidos también depende mucho de la etapa en la que se encuentra el paciente. Pero en general, esos pacientes, por ejemplo, los frijoles, que es un alimento que es lo principal, ¿verdad? De todos nosotros los salvadoreños, los frijoles son altos en potasio. Entonces ellos no es que no lo puedan consumir, sino que deben de realizar algunos procesos que puedan ayudar a evitar que estén consumiendo una alta cantidad de potasio. Por ejemplo, el remojo. Para estos pacientes los frijoles se van a dejar en remojo y se les va a estar cambiando el agua por lo menos cada hora, y se van a dejar por lo menos unas 10 horas ahí para que se les pueda salir todo el potasio. Los vegetales también se van a dejar en remojo y se pueden también congelar para después de eso usarlos, pero en general creo que tener a una persona renal en la familia es una persona que debería de llevarse a tener un control nutricional para que se pueda evaluar el caso junto con el tratamiento médico, porque también pueden llegar a tener deficiencias importantes de hierro, y son pacientes que casi siempre van a tener anemia. Ok. Otra área que es bastante impactada en temas de salud y que es bastante común, el tema de la dislipidemia, triglicéridos, colesterol, la presión arterial, que suele ser un combito ese, ¿verdad? Creo que le llaman el combo metabólico, algo así, ¿verdad? Sí. Ese combito, para la gente que tiene esos padecimientos, ¿qué debe evitar? Bueno, vamos a hablar por separado, y después vamos a hablar de ya todo lo que tenga que ver con el metabolismo. Primero, las dislipidemias que sean más por triglicéridos altos
vamos a evitar siempre los carbohidratos. Por ejemplo, pacientes con triglicéridos altos a veces llegan a la consulta y dicen, pero es que yo no como grasa, yo todo me lo como sancochado, pero está teniendo un alto consumo de carbohidratos, que esos al final en el cuerpo se transforman en grasa. Y ahí es cuando se suben los triglicéridos, que son los que usualmente dan un poquito más de síntomas. Por ejemplo, las manos se sienten como adormecidas, hay un poquito de mareo, ¿verdad? Y ahí es cuando se va a pasar consulta y se dejan los exámenes y resulta que son los triglicéridos. Entonces, ¿qué se va a evitar? Una gran cantidad de carbohidratos, ¿verdad? Porque son los que... No quiere decir que la grasa no la vayamos a evitar, sino que si ya la estamos evitando, pues hay que continuar optando por preparaciones que no sean fritas. En cuanto al colesterol, el colesterol se encuentra un poquito más en alimentos de origen animal. Como ya hablábamos del queso, de la crema, el queso duro, ¿verdad? Y la crema, los embutidos, las carnes, ahí es donde encontramos un poquito más el colesterol. Entonces, ¿qué vamos a evitar? Este tipo de alimentos precisamente, ¿verdad? Porque a veces no es que estemos consumiendo una gran cantidad de grasa, sino que la crema no nos falta en cada tiempo de comida o el queso duro. Entonces, ahí son cositas pequeñitas que son las que tenemos que ir cambiando cuando ya somos diagnosticados con alguno de estos trastornos de las dislipidemias en el cuerpo. Y la hipertensión es muy común. Actualmente casi todas las personas después de cierta edad empiezan ya a tener como problemas con la presión arterial alta. Es importante evitar en esos pacientes el sodio, los cubitos, consomés. Yo he escuchado que la sal es mala. Ajá. La sal es sodio, aporta mucho sodio. Sí, pero cuando hablamos de sodio en la dieta lo podemos obtener de diferentes fuentes. De la sal principalmente, y lo otro es los alimentos que ya hablábamos, los ultraprocesados, o también los alimentos que se ocupan, bueno, no son alimentos, pero todo lo que se ocupa para condimentar los alimentos. Hablamos de cubitos, de consomés, de sopas instantáneas como Maruchan, por ejemplo. Si revisamos la tabla nutricional de una sopa instantánea y nos vamos al sodio, nos vamos a dar cuenta que es una cantidad bastante considerable. Entonces, esos son los tipos de alimentos que nosotros tenemos que evitar. Con la sal, no es que la tengamos que evitar por completo, sino que nos basta con la que usamos al momento de preparar, que no debe ser una gran cantidad. Pero ya agregarle sal a la comida ya preparada es una práctica que sí se debería estar evitando. De acuerdo. Veamos eso que acabo de mencionar, leer las etiquetas nutricionales. ¿Qué tips podemos darle a nuestra audiencia para que sepan cómo leerlas? Porque de repente a veces uno no entiende esos términos, ¿verdad? ¿Cuáles son, digamos, los elementos más relevantes para poder leer una etiqueta nutricional? Ok. Bueno, lo principal, igual si las personas ahorita tienen a la mano algún alimento que tenga una etiqueta nutricional, la podemos ir revisando. Lo primero que nos vamos a basar es la cantidad de porción. Nosotros nos vamos a la parte trasera del producto, porque a veces tienen algún etiquetado frontal que dice como energía, calorías, vitaminas, pero nos vamos a fijar un poquito más en el etiquetado de atrás o lateral, que es el cuadrito, ¿verdad? El común, el cuadrito donde aparece todo. Un cuadrito blanco con los datos. Ajá. Entonces ahí aparece primero tamaño de la porción. Eso es en lo primero que nos vamos a fijar. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que es una galleta. Y la galleta dice que el tamaño de la porción es una galleta. Pero el empaque que yo estoy leyendo trae 2 galletas. Entonces quiere decir que la porción, o lo que vamos a leer a continuación, solo es por cada galleta. O sea, una galleta contiene todo lo que dice a continuación. 2 galletas que tendría el empaque tiene el doble. Entonces lo primero es tamaño de la porción y dijimos que era una galleta. Luego lo que aparece a continuación son las calorías, que esas pueden aparecer comúnmente en kilocalorías, ¿verdad? Entonces nos vamos a fijar cuántas calorías tiene. Pero esas calorías van a ser solo de una porción. Entonces, por ejemplo, la galleta que estábamos leyendo tenía 80 calorías. 80 calorías tiene una galleta. Pero si nos comemos las 2 galletas, tiene el doble, ¿verdad? Y así de cada nutriente que vayamos leyendo. Después aparecen ya todos los macronutrientes, como por ejemplo las grasas totales, que a veces están divididas en grasas saturadas, grasas insaturadas, colesterol. Pero nos vamos a fijar en grasas totales, en azúcares o carbohidratos y en proteínas.
Y en todos estos viene su porcentaje en gramos y viene a la par su porcentaje en BD, que es valor diario. Y ese es un porcentaje. Entonces, esos porcentajes tienen que estar menor a 20%. Porque cuando hablamos de, por ejemplo, grasas y aparece 20%, ya estamos hablando que es algo alto en grasas, por ejemplo, o alto en sodio, o alto en colesterol, o alto en, si es proteínas y nosotros que andamos buscando una dieta hiperproteica, pues va a ser algo bueno, ¿verdad? Que algo tenga más de 20%. Pero ahí depende de, digamos, de cada objetivo que tenga cada persona, qué es lo que debe estar alto y qué es lo que debe estar bajo. Si ya nos vamos a la parte como de abajo, aparecen ya las vitaminas. Esas están como, por ejemplo, a veces desglosadas, vitamina A, vitamina B. Si es un producto ultraprocesado, o va a tener algo bien mínimo, microgramos, o va a tener menos del 5%. Entonces, ahí podemos determinar que ese alimento no es una fuente significativa de vitaminas, por ejemplo. Pero lo más importante son como los macronutrientes, que en este caso entran las proteínas, las grasas y los carbohidratos, que deben de estar en un rango menor al 20%. Ok. Va a variar de producto a producto, obviamente, sí, ¿verdad? Pero son, digamos, las consideraciones generales que hay que tomar. No nos tenemos que dejar ir por el sabor o por el gusto, sino también evaluar el contenido nutricional que tiene. Sí, y los ingredientes también, okay, es otro como tip. Leer siempre la lista de ingredientes. Los primeros ingredientes son los que vienen en mayor cantidad y así va desglosado, ¿verdad? Los últimos ingredientes son los que tienen pues en menor cantidad del producto. Si nosotros estamos consumiendo algo y vemos que el primer ingrediente es azúcar, significa que este alimento es altísimo en azúcar, ¿verdad? Okay. O sea, eso es importante. El orden en el cual están descritos los ingredientes es donde tiene más participación el insumo. Así es. Ok. Bueno, todo esto ha sido bien interesante. Me gustaría concluir, Grecia, con esta recomendación a la que hemos denominado el famoso plato saludable. ¿Qué debe contener un plato saludable? Bueno, el plato saludable es como una estrategia súper fácil que se puede seguir como guía para una alimentación adecuada. Entonces, imaginariamente, si tenemos un plato, lo vamos a dividir en 4 secciones iguales, ¿verdad? Lo dividimos a la mitad y luego en 4 partes iguales. En cada una de estas partes están diferentes alimentos que debe de contener un plato. Por eso es que cuando hablamos de una alimentación adecuada, nosotros hablamos que debe ser variada y equilibrada. Cuando hablamos de variada, quiere decir que tiene que contener todos los grupos de alimentos. Las carnes, los lácteos, los vegetales, las frutas, los carbohidratos, ¿verdad? No es que algo sea malo, sino que tiene que ser variada. Y equilibrada quiere decir que voy a tener en cuenta las porciones de cada alimento y cómo lo voy a distribuir yo en el plato. Entonces dijimos, lo vamos a dividir en 4 partes iguales. En una de esas partes están las proteínas. Siempre debemos incluir una fuente de proteína en nuestra alimentación diaria. Dentro de eso se encuentra el huevo, el requesón, la cuajada, el queso fresco, que dijimos que van a ser quesos, pero más fuente de proteína. Y claro, el pollo, la carne, el pescado, todos los alimentos de origen animal. Esas son las proteínas, y en lo que más nos vamos a fijar en las proteínas dentro del plato saludable es que la preparación no sea una preparación cargada de grasa, por ejemplo algo frito, sino que vamos a preferir hacerlo a la plancha, sancochado, ¿verdad? Una preparación que sea del gusto de la persona, porque a veces decimos solo sancochado, ¿no? Pero tampoco se trata de eso, ¿verdad? Se trata de variar. Y la siguiente parte van a ser las frutas y los vegetales. Entonces las frutas y los vegetales son parte también del plato saludable, pero hablábamos de las porciones, ¿verdad? Las porciones de frutas, que ya las mencionamos, y las porciones de vegetales, que esa sí es un alimento, por ejemplo la lechuga, que ese sí es un alimento sin restricción. Yo no puedo limitarme a comer solo, por ejemplo, una taza o una hoja de lechuga, sino que es uno de los alimentos que hay sin restricción. Y ya de ahí, cuando hablamos de otro tipo de vegetales, la porción es una taza si estamos hablando de alimentos crudos o de vegetales crudos, o media taza si estamos hablando de vegetales ya cocidos. Pero dentro de esa clasificación no entra la papa, no entra la yuca, no entra el camote, porque esos sí son un poquito más clasificados como carbohidratos. Ok. Los tubérculos que llaman, ¿verdad? Los tubérculos, exactamente. Bien. Pregunta Ros Cornejo, ¿es mejor el consumo de pan o de tortilla?
Bueno, ahí cuando hablamos del pan y la tortilla, vamos a imaginarnos la porción, ¿verdad? Una tortilla y un pan. Y los vamos a ir viendo qué es lo que contiene cada uno. Si hablamos de calorías, un pan promedio, que es como un bollito, ¿verdad? De 1 onza aproximadamente, y una tortilla de un tamaño regular, van a tener cada uno 80 calorías. Quiere decir que en calorías son iguales. Ahora, vamos a desglosar un poquito más qué es lo que contienen cada uno de ellos. La tortilla viene de la masa del maíz, que es una masa que ha sido molida, el grano de maíz como tal. Por ello es un alimento integral, porque no ha sido retirado nada de él. Y el pan lo vamos a tener en esas dos variedades. Vamos a tener el pan integral, que es el grano de trigo completo, y el pan blanco, que es el grano de trigo ya refinado. Ese es el que vamos a evitar. Pero en cuanto al pan y la tortilla, si estamos hablando de pan integral y una tortilla normal, van a ser prácticamente iguales en nutrientes, y ahí ya depende del gusto de cada persona. O sea que no es malo también decir, no comas pan, solo tortilla. Igual te comes 3 tortillas, no salís de nada, ¿verdad? Eso iba a decir, o sea, depende más de la cantidad en lo que nos tenemos que fijar un poquito más, porque aunque estemos diciendo que una tortilla es un alimento integral bueno, pero ¿qué pasa con las personas que se comen 4 o 5 tortillas, verdad, en cada tiempo de comida? Estamos hablando de 5 porciones de carbohidratos. Claro. Bueno, aquí dejaron más saluditos. Isabel Bermúdez dice, muchas gracias, me encantó mucho, y gracias a todos ustedes por estar conectados en Zambi Pro. Ha sido una jornada bastante educativa, Grecia. Me queda nada más que agradecer la asistencia a esta invitación. Creo que hemos tocado temas bastante importantes, la gente ha estado muy pendiente acá, y pues enviamos un saludo a toda esta audiencia de Zambi Pro, ¿verdad? Que está siempre atenta a las transmisiones que se están haciendo. Muy agradecido por aceptar la invitación, pues, y algún mensaje de cierre para nuestros amigos que están en línea. Bueno, quizás el mensaje es que siempre que queramos hacer algún cambio positivo en nuestra vida o en nuestros hábitos, que hagamos lo posible porque sea algo en lo que seamos perseverantes, que no solo tengamos el impulso de hacerlo, sino que podamos perseverar en los objetivos que cada quien nos tracemos, y que busquemos también el acompañamiento profesional. Excelente. Bueno, eso ha sido el podcast de este día, amigos. Gracias a todos. Calidad nos dice por ahí, Chambita, le mandamos un saludo hasta la Covacha. Y a todos los que nos ven desde fuera de nuestras fronteras, ha sido un placerazo estar con ustedes. No se olviden que puede ver esta transmisión las veces que usted quiera. Solo busque la página Zambi Pro y la va a encontrar, y la puede ver las veces que quiera. Compártalo con amigos, compártalo con familiares, para que también reciban esta dosis de educación, ¿verdad?, que estamos dando en este podcast. Así que los esperamos. Será hasta la próxima. Feliz noche.